sin algún criterio científico, médico, es decir, sin absolutamente ninguna razón clara y contundente, López Obrador, por sus pistolas, decide que el próximo ciclo escolar va a ser presencial. Yo entiendo que cuando se hizo todo este asunto del calendario escolar, pues se prolongó lo más que se pudiera el inicio o el regreso a las clases. Y por eso quedó hasta el 30 de agosto, pensando bien que con esto ya los índices de la pandemia iban a estar disminuyendo y por el contrario, iban a estar aumentando los índices de vacunación. La idea en papel sonaba bien, interesante. De hecho, son más días de clases en este ciclo escolar. Pero la pandemia no ha tenido palabra de ningún tipo. Y hoy, a mediados de julio, la situación está exactamente igual o peor que hace unos meses, concretamente que en febrero. Es decir, la pandemia en México sigue su curso ascendente y no es porque al presidente se le pegue la gana que estamos dispuestos a regresar a clases. Lo voy a decir en una sola frase antes de continuar. Cualquier contagio y cualquier fallecimiento que ocurra por la necedad de López Obrador de regresar a clases presenciales es su entera responsabilidad. Y de esa irresponsabilidad yo ya estoy hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. ¿Algún día regresaremos a la vida normal? La respuesta es no. ¿Volveremos a ese mundo antes de la pandemia? La respuesta es no. Y de una vez se los digo, de una vez se los anticipo. He sido enfático durante muchos meses para señalar los peligros de esta pandemia, los problemas que hay con este virus y el pésimo manejo del gobierno mexicano. Pero como sea, durante varias semanas, no solamente no hubo una reacción en México, sino más bien una disminución. Y como hubo una disminución de casos, una disminución de defunciones y un aumento en la vacunación, pensar en el 30 de agosto para el regreso a clases presenciales no sonaba ni tan absurdo ni tan aventurado. Pero este virus no tiene palabra. Y como no tiene palabra, pues de repente se le ocurre hacer a este virus cosas que, pues simple y sencillamente la comunidad científica no tiene la más remota idea de qué demonios está pasando. Pero una cosa es pensar, planear, organizar para que haya regreso a clase presencial para el 30 de agosto, tener una fecha de inicio, una fecha meta, eso me parece muy bien. Tener un plan de trabajo me parece muy bien. Pero una cosa es el plan de trabajo y otra cosa es que López Obrador diga pase lo que pase. Y además se atreve a decir que no hay riesgo. Yo sí me atrevo a decir que cualquier contagio de algún alumno, maestro, o personal administrativo que se les obligue a ir a las clases presenciales, cualquier contagio y cualquier fallecimiento es únicamente responsabilidad de López Obrador. Obviamente los estados afectados, que son todos, pero me refiero a que los estados tienen que tomar una participación más activa. También los maestros, los sindicatos, famosos sindicatos. Ahora sí, sindicatos, pónganse a chambear, no nada más a cobrar. Y desde luego los alumnos, en todos los niveles, y desde luego los padres de familia. Es decir,
Esta no puede ser una decisión unilateral. Tampoco podemos estar jugando que estas clases son virtuales, estas clases son por televisión, estas clases son presenciales y dejarlo al libre albedrío, es decir, a la voluntad de las personas. Con eso no se puede avanzar. Vamos a tardar, como ya lo he dicho 100 veces, años en poder medir las consecuencias de prácticamente un ciclo escolar con plena pandemia, un pedacito del anterior y no sabemos qué vaya a pasar con el posterior. Pero el problema no es esencialmente ese, porque esta es una consecuencia en la cual, pues ahora sí que nadie tiene la culpa. En el buen sentido de la palabra, nunca nos hubiéramos imaginado en enero del 2020, cuando empezó todo este brete, jamás nos hubiéramos imaginado que en julio del 2021 íbamos a estar en esta circunstancia. Jamás creo, nadie previó, ni siquiera las autoridades de salud, de que esto iba a ser, de que esto se iba a desbordar de tal manera que estamos viviendo las consecuencias de una pésima estrategia, si es que algún día hubo una estrategia. Pero más allá de eso, se puede hacer un análisis, pues un buen análisis con los involucrados. Me refiero a los padres, a los maestros, a los alumnos, a los sindicatos, a los directivos, a los administrativos, a los pedagogos, bueno, la gente que esté especializada en estos temas, obviamente el sector salud en todas sus variantes. Me refiero a discusiones municipales, estatales y federales, decir, ¿conviene o no conviene? ¿Nos arriesgamos o no nos arriesgamos? ¿Cuál es el riesgo ahorita y cuál es el riesgo después? No lo sabemos. Nadie hubiera previsto, aunque se veía venir, que en esta semana particular que está por terminar, el número de contagios ha aumentado al doble o al triple de las semanas anteriores y prácticamente estamos al mismo nivel de febrero de este 2021. Es decir, más de 10,000 casos diarios, 11,000, 12,000 casos diarios, y esto va en aumento. Pese a la vacunación masiva que se piensa hacer para mayores de 30 años, pese a que ya en algunas zonas del país se abrió la vacunación para mayores de 18 años. Pero, insisto, esto no es que el plan esté mal hecho, el plan está bien hecho. Insisto, no es que sea la necedad o la necesidad, no, es el tono autoritario de un presidente y al cual todo mundo se tiene que cuadrar como en el viejo estilo del PRI, porque lo dice el presidente, al viejo estilo de ¿qué horas son, señor presidente? La hora que usted quiera, así de sencillo. Ese es el tema. Ya si después se analiza, se enfatiza y se llega a algún plan, alguna conclusión, donde todas las, no todos nunca van a quedar de acuerdo, pero donde la mayoría esté de acuerdo, bueno, pues está bien, felicidades. Pero no por la arbitrariedad de un presidente, por las pistolas de un presidente, por lo ridículo que se ve un presidente diciendo que no hay riesgos. ¿Cómo no va a haber riesgos si la maldita pandemia sigue vigente y todos ya estamos hasta la M? ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.